Qué bueno, la semana pasada estuvimos viendo el tema acerca de lo que Dios exige y veíamos pues que Dios exige santidad, que Dios exige perfección, ¿sí? Pues todo eso tiene que ver con lo que es del antiguo pacto, de la ley. Y el tema de hoy tiene que ver con lo que Dios ve, lo que Dios ve, ¿sí? Todo esto pues tiene que ver con lo que es la ley. La ley demanda que seamos perfectos y santos, pero cuando Dios examina nuestras vidas y nuestros pensamientos, ¿verá Él la perfección en nosotros? ¿Qué dice usted? ¿Ve Él una vida totalmente santa, sin errores y sin pecados? ¿Qué cree? ¿Será así? Cuando usted llegue al final de esta lección, de este estudio, podrás decir lo que Dios ve en cada persona. Además, también podrás dar ejemplos de diferentes pecados y decir cuáles son los resultados del pecado. Así que quédese con nosotros y por favor, concéntrese, sí, enfóquese al 100% en esta clase. Y no solamente en esta clase, cada vez que usted vaya a desarrollar o vaya a estar frente a la pantalla de su teléfono, laptop, lo que tenga, de su equipo, ponga el 100% de su interés. Igual, al igual que para comer también, todo debemos enfocarnos, es decir, si queremos hacer algo, no nos estemos distrayendo en demás cosas, sino enfoquémonos en aquello que queremos lograr y eso le va a traer muy buenos resultados. Hay muchos versículos en la Biblia que nos dicen lo que Dios ve. Cuando usted los lea, recuerde que Dios está hablando de cada ser humano, es decir, que a usted también le está hablando. No hay nadie en la tierra tan perfecto que haga siempre el bien y nunca peque. Dice el libro de Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. Por favor, le invito a leerlo. Eclesiastés capítulo 7, versículo 20. ¿Qué dice ahí? Abra su Biblia, por favor. Le invito también a abrir su Biblia en Romanos 3:23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Dónde dice? Romanos 3:23. ¿Sí? Ahí dice que hemos sido separados. En otra versión dice que todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Imagínate. Esa es en realidad la condición del ser humano. Esa es la condición de cada persona. No somos diferentes de las demás personas. Todos nacimos con pecado. Puesto que no hemos llevado una vida perfecta y santa, todos somos pecadores. Los grandes héroes de la Biblia, como por ejemplo Noé, Moisés, David, Pedro, Pablo, por nombrar algunos de todos los que la Biblia menciona. Cada uno de ellos eran también tan pecadores como los grandes personajes de hoy en día, ya sea un predicador, o un prisionero, un líder de la comunidad, o una prostituta, un rico o un pobre. Todos, absolutamente todos, somos pecadores. Nadie ha vivido una vida santa y perfecta, únicamente a excepción, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, como lo habíamos visto antes. Por ejemplo, quiero que preste atención a este ejemplo. Imagínese que estuviera enfrente de su casa y unos obreros hubieran excavado un gran hoyo para hacer un edificio nuevo. Usted y algunos amigos, entre ellos un atleta que es saltador, le gusta saltar, quieren ver quién puede brincar de un lado al otro y que tiene una distancia, un promedio de 15 metros. ¿Le ha pasado eso? A veces nos gusta jugar, ¿verdad? A los niños les gusta jugar. ¿Y cuántos no hacen a veces esas apuestas de quién cruza, quién logra saltar al otro lado, ¿verdad? Imagínese usted que está en hay un hoyo delante y quieren saltar al otro lado.
pero mide 30 metros de distancia. Usted calcula que quizás puede saltar 3 metros. Su amigo atleta quizás puede saltar 6 metros. Pero aún así, él no podrá cubrir la distancia total. Usted y su amigo, por lo tanto, terminarán cayendo en el hoyo. ¿Se da cuenta? Y así es con el pecado. Todos hemos pecado y no hemos alcanzado la perfección que Dios exige. Es decir, ni usted ni el atleta alcanzaron la medida o podríamos decir para poder pasar, para poder cruzar esa zanja o ese hoyo. Es igual con el pecado. Pero, ¿por qué preocuparnos tanto por el pecado? Porque fallamos ante las exigencias de Dios. La Biblia dice, todos han pecado. Romanos capítulo 3, verso 23 dice, por cuanto todos pecaron, dice, y están lejos, Romanos 3, 23, y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Puesto que somos pecadores, no podemos ser ni perfectos ni santos, como la ley divina lo requiere. No importa cuánto tratemos, siempre fallaremos. ¿Se ha propuesto usted alguna vez decir, ya no voy a hacerlo? Pero de pronto fallas en aquello que dijiste que no lo ibas a volver a hacer. De manera que en lugar del cielo o la vida eterna, merecemos el infierno. Sí, merecemos la muerte eterna. La Biblia también dice en Romanos capítulo 6, el versículo 23, que la paga del pecado es la muerte. Pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? Muerte. Entonces, como somos pecadores, ¿qué es lo que merecemos? Ahora, si uno tiene un trabajo y gana una cantidad de dinero, ese pago es su ganancia. Pero el único pago por pecar es la muerte eterna, o la muerte en esta vida y la muerte espiritual en el infierno. Aunque usted piense que es peor o mejor que otros, todos recibimos el mismo pago, la muerte. La muerte les llega a todos. Todos en algún momento van a morir sin importar la edad ni la condición económica. No importa, todos, la muerte llega a todos. Quizás un ejemplo nos puede ayudar. Otro ejemplo, vamos a ver. Usted y 2 amigos más están sentados a la mesa. Imagínate, usted y sus amigos están sentados a la mesa. Vamos a componer, son 3 amigos. Y cada uno está ahí sentados en una mesa y frente a ustedes hay un vaso para cada uno. Y cada vaso contiene cianuro. Cianuro es un veneno. Para los que no sabían. Uno de los vasos está lleno y uno de sus amigos lo bebe. El segundo vaso está a la mitad y segundo amigo también lo bebe. Pero el tercer vaso, que tiene solo una pequeña cantidad del veneno, usted se lo toma. Pregunto, ¿serán diferentes los resultados? De ninguna manera. El cianuro mata y mata a todo aquel que lo ingiere, ya sea poco o mucho. La cantidad que usted ingiera lo va a matar. De la misma manera, un pequeño pecado, porque algunos dicen, no, mi pecadito es pecadito pequeñito. Otros dicen, no, ese sí es pecado grande. Un pequeño pecado le envenenará toda la vida y usted terminará muriendo. No importa si nos consideremos grandes o pequeños pecadores, todos merecemos la muerte. Podemos ilustrar
estas verdades como un problema matemático. ¿Recuerdan la lección anterior? 100% santidad, 0 pecado, vida eterna. Pero en esta lección lo que Dios ve, podemos decir 100% pecado más 0% santidad igual 100% muerte eterna o el infierno. Entonces, si nosotros estamos full pecado, ahora decimos pecado, toda la vida te llevas pecado. No, recuerde, un pequeño pecadito, un pequeño pecado, pequeño por más pequeño, eso te convierte en un pecador, por lo tanto merecedor de muerte. Porque no hay justo ni aún uno. Entonces, ¿cuál es la paga del pecado? La condenación eterna, el infierno. Quizás te preguntes, ¿qué es el pecado? ¿Sabe usted qué es el pecado? Muy bien. Y para los que no saben, según la Biblia, podemos dividir esto en tres clases de pecado. En primer lugar, por ejemplo, pecado es hacer lo que Dios nos prohíbe. Pecado es hacer lo que Dios nos prohíbe. Aquí hay algunas cosas que Dios nos ha ordenado no hacer. ¿Recuerdan ustedes los 10 mandamientos? ¿Sí? Entonces, si usted hace esas cosas que Dios prohíbe, ¿qué se considera eso? Pecado. En Éxodo 20, 13, 14, 15, 16 y el versículo 7, por ejemplo, en el 13 comienza diciendo, no mates. Usted dice, yo no he matado a nadie. Bien. Pero también dice, no robes, en el versículo 15 de Éxodo 20, 15. No robes. ¿Y cuántos han robado? De repente te robaste un lapicero de tu compañero. ¿O te robaste algún juguete? ¿O robaste algo de la casa? ¿O no lo has hecho? Bueno, vamos pasando. Bueno, y este sí es otro. El verso 14 dice, no cometerás adulterio. Esto sí, ustedes están exentos de esto, ¿verdad? Porque son niños todavía. A no ser que hay alguno por ahí súper adelantado. Eso no lo creo. Lo otro, el adulterio, para que sepan, es tener relaciones sexuales fuera con una persona que no es su esposa. Es el adulterio. Pero también dice en Éxodo 20, versículo 16, dice, no digas mentiras. Ahí sí los agarré. ¿Cuántos han mentido? Profesor, no hice la tarea porque esto, por lo otro, ¿verdad? Profesor, y a veces no es cierto. Y eso es pecado. También es, no hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. A veces estamos en algo, Dios mío, ese es el mal uso del nombre de Dios. Dios no le gusta que usemos su nombre en vano. ¿Sí? Cuando hacemos lo que Dios nos prohíbe hacer, pecamos. Y la paga del pecado es la muerte y la condenación. Recuerde, hay muchísimas cosas más que Dios dice que no debemos hacer. Ese es el primer lugar. ¿Sí? Bueno, el tiempo se va rápido. Vamos a hacer esto en 2 videos, ¿sí? Así que si usted no sabía lo que era pecado, recuerde, pecado es aquello que Dios prohíbe. Dios nos prohíbe hacer, pero nosotros lo hacemos. Aquello que Dios nos ha ordenado no hacer, pero nosotros terminamos por hacerlo. Eso se convierte en pecado. Volvemos. Continuamos con el siguiente video.